Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo, en el culto principal, en la reunión principal del día domingo. Y es para nosotros un gran privilegio poder llegar a conectarnos contigo. Sabemos que de acuerdo a los reportes que estamos teniendo, que estos mensajes van llegando a diversos puntos del país y aún al exterior. Y estamos viendo cómo la obra y la mano de Dios se está moviendo de una manera extraordinaria. Es por eso que quiero insistir en cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios y también en el hecho de cuánto amor Él tiene por vos, cuán importante y cuán valioso sos para Él. En verdad, la palabra de Dios nos enseña que Él tanto te ama que ha entregado a su Hijo por vos, ¿verdad? A partir de ese principio, si no nos dio lo más grande, o sea, si nos dio lo más grande, no nos va a dar lo más pequeño, no nos va a dar la solución para el problema que estás teniendo, no nos va a dar la solución para la dificultad que estás atravesando, no nos va a dar la posibilidad de estar mejor cada día, no nos va a dar, por supuesto que nos va a dar. Él nos ama y nos va a dar todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, eso yo quiero que vos tengas bien en cuenta. Él te ama tanto que te va a dar todas las respuestas que estás buscando. Él te ama tanto que te va a permitir lograr cada objetivo que te estás proponiendo. Por más que sea difícil, por más que sea imposible, Él te ama tanto que te va a dar la sanidad a cada enfermedad que estás teniendo. Él te ama tanto que te va a dar eso que tanto estás anhelando y deseando. Él es un Dios de amor y te ama. Te repito, Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor y Él te ama. Y en base a ese amor, Él te va a entregar todo lo que vos estás necesitando en virtud de ese amor, en virtud de la gracia divina. Vos, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, sos el consumado es de Dios. Sos la justicia de Dios en Cristo. Y entonces tenés que sentirte orgulloso, seguro y convencido de que sos heredero y coheredero del reino de los cielos. Y que vas a tener esa vida de abundancia que dice Juan 10:10 aquí en la tierra y también en la eternidad, en el cielo, al lado de nuestro amado Jesús. Quiero en esta jornada nuevamente entregar esta reflexión al Espíritu Santo. Porque como siempre decimos, si yo voy a hablar, no sirve de nada. Entonces dejemos que el Espíritu Santo sea el que hable. Amado, te damos gracias por este día. Amado y poderoso Dios, nos entregamos totalmente a ti y clamamos al Espíritu Santo para que en verdad Él pueda estar actuando de manera poderosa en medio de esta reunión y que nos dé la oportunidad de que esté guiándola para que podamos aprender y podamos en verdad gozarnos con lo que Él va a estar haciendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir contigo un poco una experiencia un poco particular, familiar, ¿verdad? Pero que nos va a guiar un poquitito hacia el lugar donde el Espíritu Santo me ha querido que vaya en este día. Yo soy el hijo, ¿verdad? De, obviamente, mi madre y mi padre. Soy el segundo de 3 hijos. Soy el del medio, soy el del sándwich. Tengo una hermana mayor, tengo una hermana menor y yo estoy en el medio. Yo soy el único varón y a pesar de yo tener otras 2 hermanas, yo soy el hijo favorito de mi mamá y era también el hijo favorito de mi papá. Ay, ay, ay. Algunos me dicen consentido, ¿verdad? Y bueno, puede llegar a ser así, pero esa es la realidad, ¿verdad? Mis hermanas mismo le dicen a mi mamá, medio en broma, medio en serio, enojadas, le dicen que yo soy el favorito. Mi mamá lo niega, ¿verdad? Pero sí, soy verdaderamente el favorito. Y aclaro que yo no hice absolutamente nada para ser el favorito. O sea, no es que yo le cepillo a mi mamá, le cepillaba a mi papá. No, simplemente soy el favorito, punto, ¿verdad? No hice nada para poder lograr eso, ¿verdad? Pero sí, soy el favorito de mi mamá y mi papá. Ahora bien, ¿cómo
favorito que yo soy, ¿verdad? Hoy ya no tengo más papá, ¿verdad? Tengo solamente a mi mamá. Eh, de hecho, como te digo, yo me siento el favorito, ¿verdad? Yo me creo con el derecho de ser el favorito hijo de mi mamá, ¿verdad? Y, em, eh, y bueno, y como hijo favorito que yo soy, ¿verdad? Eh, tengo privilegios, ¿verdad? Y de eso quiero hablarte en este día. Como hijo favorito de mi madre, yo tengo privilegios extraordinarios. Por ejemplo, si yo quiero comer una comida X, ¿verdad? ¿Quién te parece que me cocina? Mi mamá. Si yo quiero, no sé, quiero algo, mi mamá me lo va a dar. Si yo necesito algo, mi mamá me lo va a dar. O sea, mi mamá es, viste, en preescolar, en primer grado te dice, mi mamá me mima, así mismo. Mi mamá me ama, mi mamá me mima por encima de mis hermanas. Pero parece un chiste, ¿verdad? Pero atendeme bien, o sea, parece que no tiene sentido lo que te estoy contando, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va siendo unido y conectado todo, ¿verdad? Entonces, como hijo favorito, ¿verdad? Me escucha, me cocina lo que yo quiero, se esfuerza por mí, ora por mí, o sea, siempre está pendiente, aún en mis errores, ¿verdad? Ella siempre está ahí a mi lado, siempre está fortaleciendo y guiando mi vida, o sea, soy el hijo favorito de mi madre, ¿verdad? Si vos sos el hijo favorito, probablemente vas a entender lo que te digo, pero si vos no sos el hijo favorito de tu padre y tu madre y tenés un hermano como hijo favorito, vas a saber también a qué me estoy refiriendo. Los hijos favoritos tenemos privilegios, ¿verdad? Bueno, pero ahora empieza, ¿verdad? Espiritualmente también nosotros tenemos que entender que entre los 12 apóstoles había un favorito y era el apóstol Juan, ¿verdad? La Biblia le habla, ¿verdad? Y nos narra que había un discípulo amado. Todos los otros discípulos todos los otros apóstoles eran apóstoles, ¿verdad? Pero había un apóstol que era el amado, ¿verdad? Que era el apóstol Juan, ¿verdad? Y quiero justificar bíblicamente esto, ¿verdad? Porque tal vez me digas, no, Dios no puede tener favorito. Y bueno, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice y vamos a ir entendiendo. Dice Juan 13:23. Hay 6 narraciones sobre el discípulo amado, ¿verdad? Y vamos a ir viendo 2 o 3, ¿verdad? La primera que vamos a ver. Y uno de los discípulos, Juan 13:23, perdón, creo que no dije, Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mientras todo, esto pasa en la última cena, ¿verdad? Mientras si vos viste alguna vez un cuadro de la última cena, ¿verdad? Están todos los discípulos así, y hay un discípulo, un apóstol, ¿verdad? Que está recostado por el pecho de Jesús, ¿verdad? Está ahí. Ese era el apóstol Juan, ¿verdad? Era el discípulo amado. Vamos a leer otro versículo para que vaya teniendo sustento lo que estoy queriendo decir. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan 21:20. O sea, nuevamente estamos hablando del discípulo amado, Juan. Dice Juan 20:26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Juan 20:26. Entonces vemos la existencia de un discípulo amado. Y ya les dije, es el apóstol Juan. Ahora bien, y acá se empieza a poner interesante todo esto. Si vos recorres de Génesis a Apocalipsis,
el único libro en la Biblia en que habla del discípulo amado es el Evangelio de Juan. ¿What? No habla en el Evangelio de Mateo, no habla en el Evangelio de Marcos, Lucas, no, en Hechos de los Apóstoles, en ninguna otra carta. Solamente habla del discípulo amado en el libro, en el Evangelio de Juan. Entonces, nos empieza un poquitito a hacer ruido, ¿verdad? Si Juan escribe el Evangelio y en el Evangelio de Juan es el único Evangelio en donde él dice que Jesús tenía un discípulo amado, ¿en realidad tenía un discípulo amado? Qué buena pregunta. No interesa. Interesa el punto de que Juan se sentía el discípulo amado. Así como yo me siento el hijo favorito de mi mamá lo niega, ¿verdad? Cuando le pregunto yo, cuando le pregunto a mis hermanas, ¿verdad? Pero yo me siento de esa manera y yo actúo de esa manera. ¿Me estás entendiendo? Juan se creía el hijo favorito de Dios. Estaba convencido de que era el discípulo favorito de Jesús y actuaba de esa manera. Se creía privilegiado, pensaba de esa manera, actuaba de esa manera, hacía las cosas de esa manera. Él se creía verdaderamente el discípulo amado. Y como discípulo amado, él estaba convencido que tenía privilegios que otros discípulos no tenían. Pero él nomás se creía. No es que Jesús le decía, vos sos mi discípulo amado. No, él nomás se creía y entonces se tomaba atribuciones de favorito. ¿Por qué se recuesta él por el hombro, por el pecho de Jesús? Porque él se creía favorito, porque él se creía que era el discípulo amado. Mientras los otros estaban ahí compartiendo con Jesús, él estaba deleitándose en Jesús, porque él, según Juan, era el discípulo amado. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Juan es entonces el único que dice de sí mismo que es el discípulo amado. Yo también, entre mis hermanas, bueno, mis hermanas también dicen, ¿verdad? Pero yo digo que soy el hijo amado y actúo de esa manera. Esa es la parte interesante. En forma paralela, ¿verdad? Entonces ya vimos, Juan se creía el discípulo amado. Juan presumía de ser el amado de Dios. Te repito, porque esta es la parte fundamental y ahora voy a ir avanzando un poquito. Juan presumía el amor de Jesús. Juan presumía el amor de Jesús. Por el contrario, había un discípulo, había un apóstol que de manera manifiesta manifestaba su amor por Jesús. Te repito, había un discípulo que se creía el amado de Dios. Y había otro apóstol, ¿verdad?, que presumía de su amor por Jesús, ¿verdad? Y es el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a ver por qué decís esto, ¿verdad? Y voy a leer un poquitito Juan 13, versículo 4, ¿verdad? Se levantó de la cena, 4 al 9. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Estamos hablando de la última cena. Se quitó su manto Jesús. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro se jactaba de amar extraordinariamente a Dios, a Jesús, ¿verdad? Y él decía, no, vos no podés
¿cómo digo si yo soy el que te amo, vos me vas a limpiar los pies, vos me vas a lavar los pies? De ninguna manera. Eso es inaudito, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que decirle, bueno, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero Pedro demostraba constantemente su amor por Jesús. Él creía, su mayor virtud era el amor que él tenía por Jesús. ¿Estás entendiendo? Te repito, la mayor virtud de Juan era que él se creía, o él presumía el amor de Jesús por él. La mayor virtud de Pedro es que él presumía de su amor por Jesús. Parece igual, pero no es igual, y vamos a ir viendo por qué. Vamos a ver otra porción de la palabra, Mateo 26:30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:30. Entonces, ¿quién era el que presumía de su amor por Dios? Pedro. ¿Quién presumía del amor de Jesús por él? Juan. ¿Me estás entendiendo? O sea, Pedro decía, yo te amo tanto, Señor Jesús, que vos no te preocupes, todo esto te pueden abandonar. Yo no lo voy a hacer. Yo te amo tanto que si me es necesario morir por vos, yo me voy a morir. Vos no te preocupes por él, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasaba? Mientras uno presumía de su amor de Jesús hacia él, ¿verdad? El otro presumía de su amor hacia Jesús. ¿Me estás comprendiendo hasta ahí? Entonces vemos que había 2 discípulos diametralmente diferentes. Y esa es una lucha y una disputa normal que sigue hasta hoy en día. Mientras que Pedro dependía de su capacidad de amar, Juan dependía de la capacidad de amar de Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Era la lucha de la carne, que representa el amor de Pedro por Jesús, ¿verdad? Y la lucha del Espíritu o de la gracia, que representa el amor de Jesús por Juan. Y vamos a ver un poquitito cómo va aconteciendo esta lucha, ¿verdad? Entre la obra de la carne, Pedro, y la obra de Jesús, Juan. La lucha entre la gracia, Juan, versus la ley, Pedro, el esfuerzo humano. La lucha del Espíritu Santo, Juan, contra la lucha de la carne, Pedro, ¿verdad? Pedro confiaba en su amor por Jesús. Y ahí lo ya paremos, ¿verdad? Y avancemos. Cada vez que nosotros dependemos de nuestra carne, de nuestras obras, vamos a ser siempre limitados. Pero cuando nosotros empezamos a depender de Jesús y de su obra, entonces nosotros empezamos a ser verdaderamente victoriosos. ¿Me estás comprendiendo hasta aquí? Te voy a justificar, ¿verdad? Quiero nomás ya darte por anticipado estas cuestiones, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en momentos claves, ¿verdad? La carne versus la gracia. El Espíritu Santo versus la obra de la carne, ¿verdad? Vamos a ver cómo se acontece y vamos a ver en 3 momentos distintos. En la última cena, ¿verdad? Pedro está cerca de Jesús, Juan está recostado en el pecho de Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Pedro está cerca de Jesús en la mesa, ¿verdad? Y Juan está en el pecho de Jesús. ¿Quién tenía el mejor lugar? ¿El que creía que le amaba a Jesús o el que creía que Jesús le amaba?
Por supuesto que el mejor lugar tenía el que creía que Jesús le amaba. Era Juan. Dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, ¿verdad?, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 13:23. Estaba recostado, no estaba sentado. El que le amaba a Jesús estaba sentado, guardando la compostura, ¿verdad? Pero el que creía que Jesús le amaba estaba recostado por él. Juan tenía el mejor lugar, porque estaba al lado de Jesús. Probablemente se sentó, qué sé yo, Mateo se sentó al lado y le dijo, permiso, cara dura, ¿verdad? Permiso, y se metió ahí. Yo estoy inventando, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero se metió, ¿verdad? Y dijo, yo tengo que aprovechar a Jesús, y se recostó por Jesús. Ahora, también estoy convencido, tampoco dice la Biblia, estoy convencido que no es la primera vez que se recuesta sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Que era el mimado, se creía el mimado de Jesús. Y vamos a ver los beneficios que tiene esto y que trae esto. En la última cena ya vimos. Ahora, Pedro quiere saber quién le entregará a Jesús. Juan es el encargado de preguntárselo a Jesús. De entre todos los discípulos, Jesús dijo, uno de ustedes me van a entregar. ¿Verdad? Y todos dije, seré yo, ¿verdad? Y entonces, como no decía nadie, Jesús, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, el que le amaba a Jesús, le dijo, hey, vos que tenés privilegio por sentirte amado, preguntale un poco a ver quién es lo que es. ¿Y sabes cómo termina la historia? Voy a leer el versículo enseguida. Juan, el discípulo que presumía del amor de Jesús, el que no dependía de su fuerza, era el único apóstol, discípulo de Jesús que sabía quién le iba a entregar. No supo Pedro, no supo Mateo, no supo Tomás, ninguno. ¿Sabes quién fue el único que supo? El que se creía con privilegios, el que confiaba en el amor de Jesús y no en su amor por Jesús. Te repito, el que confiaba en el amor de Jesús por él y no quien confiaba en su amor hacia Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Un juego de palabras parece, pero es demasiado importante y demasiado valioso. Juan 13, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 26. Juan 13, desde el 21 vamos a leer hasta el 26. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13, versículo 21 al versículo 26. Yo te pregunto, el amor, Pedro era el que le amaba a Jesús, el que demostraba que le amaba a Jesús. ¿Por qué no le preguntó él quién le iba a entregar? ¿Por qué tuvo que recurrir al discípulo a quien Jesús le amaba? O sea, al discípulo que presumía del amor de Jesús. Porque la obra de la carne siempre es limitada. Y eso representa Pedro en esta porción del Evangelio. Mientras la obra de la gracia que representa Juan era el que tuvo el resultado. Porque Jesús no se agrada, no tiene afinidad con la carne. Jesús tiene afinidad con la gracia. ¿Qué quiere decir esto yendo a tu vida y a mi vida?
Mientras vos tengas un problema y le digas, Señor, dame la fuerza para resolver, te va a dar la fuerza, pero te vas a ver vos. Pero cuando vos le digas, Señor, resolve vos este problema, ahí empieza la gracia. Vos le estás dando la posibilidad a Jesús que Él resuelva tu problema. Parece la misma cosa, pero en verdad no es la misma cosa. Mientras nosotros creemos que nosotros podemos resolver las cosas, que nosotros podemos resolver algo, que nosotros algo podemos lograr de bien, entonces definitivamente nosotros estamos sujetos todavía a la obra de la carne, a la obra de nosotros mismos. Hay muchas personas que te dicen, vos tenés que cambiar, vos tenés que pensar de esta manera, vos tenés que dejar, vos no. Es la gracia. Tenemos que dejar a cargo de la gracia. Yo tuve la oportunidad de irme me invitó una persona adicta, ¿verdad?, al crack, a visitarle, ¿verdad? Y yo me fui con la gracia. Yo en ningún momento le dije, mira, no fumes que, mira que si vos fumas te vas al infierno. No, esa persona necesitaba ser amada por Dios, amada por Jesús. Y esa persona, mi interactuación con esa persona fue, Dios te ama. Y así como Dios te ama, yo te amo. Vos llegás a fumar, yo voy a estar contigo. Vos querés fumar frente mío, yo voy a estar contigo porque yo te amo, porque Dios te ama. Ahora bien, le dije, yo voy a trabajar contigo para poder entender el amor de Dios por tu vida. Y empezamos a trabajar. Le dije, 3 cosas vas a hacer. Vas a orar. Al levantarte te vas a decir, buen día, Señor, te doy gracias por este día. Le dije, vas a leer un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Me dijo, no tengo Biblia. Yo me fui y le compré una Biblia, ¿verdad? Y le dije, si vos tenés ganas de fumar, agarrá tu cigarrillo y antes de meter tu cigarrillo le vas a decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Le dije, en voz alta vas a hacer eso, ¿verdad? Y el tipo, bueno, medio le gustó la onda. Ayer hizo 3 semanas. Este chico dejó de fumar. Este chico me dijo, hace una semana me dijo, ya no tengo más ansiedad por la droga. Y de verdad que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, ¿verdad? Y ayer me dijo, la droga, yo no soy más esclavo de la droga. Y le dije, mira mi cuate, vos podés llegar a caer, vos podés llegar a querer fumar otra vez, pero yo estoy siempre a tu lado. ¿Querés fumar delante mío? Métele, no hay ningún problema, pero acordate, tenés que decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Y sabes qué le dije? ¿Sabes cómo va a terminar esto? Vos vas a odiar la droga. Así como yo odio el chocolate, porque a mí no me gusta el chocolate, no me gusta su sabor, ¿verdad? Así vos vas a odiar la droga. Por mi trabajo. Por su trabajo. Por Jesús. Porque le dejamos toda la carga a Jesús. Le entregamos. Él se entregó y le dijo, Jesús, le guié en una oración y le enseñé y le dije, Jesús, yo no puedo con esto, pero hacé vos algo. Y él empezó a creer. Y 3 semanas después, gloria a Dios, por supuesto que seguramente va a tener todavía algún que otro bajón y vamos a tener que levantarle todavía. Pero Dios hace la obra cuando nosotros le decimos, no puedo. El momento en el cual vos le decís a Dios, no puedo, hace vos, ese es el momento en que la gracia empieza a actuar en tu vida. En el momento en que le decís, yo quiero hacer, Dios te va a dar la fuerza y te va a dejar ahí. Pero en el momento en que vos le digas, hace vos, Él verdaderamente hace. Por eso Jesús empieza a
entregar este dato en la última cena. ¿A quién? Al que representa la gracia. Al que representa la gracia. Y disculpame, pero me emociono mucho. El Espíritu Santo me hace emocionar. Tenía un pañuelito, ya no sé más dónde está. La gracia nunca oculta nada a los que creen verdaderamente en la gracia. Jesús le pudo haber negado como le negó a todos los otros, ¿verdad? Porque todos decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No decía nada a Jesús. Pero la gracia, el que representaba la gracia, Juan, le preguntó y le dijo, el que yo mojo, al que le doy el pan mojado, ese es. Y le dio a Judas Iscariote. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano? Mientras nosotros valoremos nuestro amor por Dios, vamos a estar en serios problemas. Pero cuando nosotros le digamos, yo soy el amado de Dios, entonces verdaderamente pasa cosas extraordinarias. Vos me decís, pero ¿y cómo entonces me vas a justificar si el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda... ¿Alguien puede lograr eso? No, eso es la ley. Eso es ley. Y Jesús en el nuevo pacto eliminó la ley por la gracia. En la cruz del Calvario se fue la ley y empezó la gracia. Y en la gracia nosotros le decimos, Jesús, yo no te puedo amar. Ayúdame, hace vos que yo pueda amarte. ¿Me estás comprendiendo? Y ahí empieza verdaderamente nuestro amor hacia Él. Jesús sabía perfectamente cuando Él estuvo aquí en la tierra que Él no podía, que el ser humano no puede amarle a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente. No, es imposible. Es literalmente imposible. Pero a través de la gracia, ahí empieza. ¿Qué es lo que dice la ley? Y me estoy desviando un poquitito, pero entiendo que es del Espíritu Santo. La ley dice, tenés que hacer. Y la gracia que dice, Jesús hace, Jesús hace, Jesús hace, Jesús hace, Jesús hace, Jesús hace. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Y nosotros somos victoriosos en Dios, no cuando hacemos, sino cuando Dios hace a través de la gracia por nuestra vida. ¿Me estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? Definitivamente las cosas suceden cuando nosotros decimos, yo no puedo, hace vos, Jesús. Y ahí empieza verdaderamente a actuar. Es lo que está pasando y es lo que estamos evaluando entre Juan, el que presumía del amor, el que representa la gracia, y Pedro, el que representa la carne. Ya vimos entonces, el primero, en la última cena, Pedro está cerca de Jesús, Juan está recostado. En la última cena, Pedro quiere saber quién le entregaría, Juan es el encargado de preguntarle. El propio Pedro, la ley, le dice a la gracia, ¿verdad? Preguntad a poco vos. Y porque sabe que la ley no puede obtener resultados de Dios, solamente la gracia. ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¿Cómo me hubiese gustado escribir esto? Porque probablemente no me voy a acordar en otro momento, ¿verdad? Pero gloria a Dios, la ley no va a tener nunca resultados. La gracia es el que va a obtener los resultados. Y una tercera diferencia entre la ley y la gracia, la diferencia entre Juan y Pedro. Pedro, el que le amaba a Jesús, le abandonó. Juan, el que presumía del amor de Dios, le acompañó en la cruz. Juan fue el único discípulo que estuvo al lado de Jesús. Pedro, Mateo 26, 69 a 75, rápido porque estamos ya alargando esto. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que allí estaban también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Mateo 26, 69, 75. Vamos a decir, no, pero él le acompañó. Acá dice en el versículo 75 de Mateo 26, y saliendo fuera, salió, lloró amargamente. Ahora veamos Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estamos hablando ya de la cruz, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Juan 20, versículo 26. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano? Mientras el que dependía de su amor, de su fuerza, de su capacidad, le abandona, el que dependía del amor de Jesús estaba a su lado. La gracia siempre está al lado de Dios. La ley no puede lograr eso. Nunca pudo y nunca logrará. El esfuerzo humano, tus ganas de salir adelante, tu esfuerzo, nunca se comparará a la gracia que Dios puede llegar a hacer en tu vida. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano? ¿Me estás comprendiendo, mi hermana? La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que los gentiles, los que no eran judíos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué mérito hicieron ellos? ¿Oraron? ¿Creían en Dios? No, simplemente creían en la gracia. Creyeron en la gracia y obtuvieron verdaderamente ese resultado poderoso y extraordinario. Juan, ahora te pregunto, ¿Juan era mejor que Pedro? No, en ningún modo. Los dos eran iguales. Pero mientras Pedro confiaba en sí mismo y en su amor, Juan no confiaba en sí mismo, sino confiaba en el amor de Jesús por él. Los resultados eran los mismos, no era mejor Juan ni Pedro, nadie era mejor. Pero lo que él creía, lo que Juan creía era la gracia, mientras Pedro creía en la ley, en el esfuerzo humano, en sus fuerzas, y el resultado era fracaso. Cada vez que nosotros creemos en nuestra fuerza, literalmente fracaso es lo que nos espera. Cada vez que nosotros creemos en el amor de Dios, victoria, resultado verdadero y absoluto es lo que nos espera. ¿Qué te quiero decir con esto? Quien confía en sí mismo, literalmente va a tener un resultado algunas veces de victoria, algunas veces de derrota, pero va a vivir ahí. Y lo más probable es que el fracaso termine en fracaso. Pero aquella persona que depende del amor de Jesús, esa persona verdaderamente va a prosperar y va a lograr verdaderamente victoria por la gracia y por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, ahora empiezo a unir las cosas que estuve hablando. Juan, yo, el burro por delante, me creo el hijo favorito de Dios y tengo los privilegios. Juan se creía el hijo amado de Dios y creía en los privilegios que él tenía. Mi hermano, quien se cree favorito de Dios tiene acceso y derecho a lo mejor que verdaderamente Dios tiene preparado para su vida. No quien se cree capaz de, porque personalmente yo no me creo capaz de nada, pero yo creo que es capaz Dios de hacer la obra poderosa en mi vida. Y a través de mí, en la vida de otras varias personas. La gracia de Dios es la que permite verdaderamente que esto pueda llegar a ser realidad. Ahora bien, yo quiero decirte que vos sos el hijo favorito de Dios. Vos.
Pero yo con todos mis errores, vos. Juan no tenía pecado, por supuesto que tenía pecados, pero él simplemente creía en el amor de Dios. Eso era su única virtud, esa era su única ventaja, ese era su único resultado asegurado. No creía en sí mismo, creía en el amor de Dios por él. Entonces, mi hermano, vos sos el hijo favorito de Dios. ¿Pero favorito significa uno? No. Todos somos hijos favoritos de Dios. Algunos lo creemos y otros, la gran mayoría, lastimosamente no lo creen. Dios no tiene un favorito. Todos somos hijos favoritos de Dios. Jesús murió por todos y por mí, y por vos, y por tu vecino, y por tu vecina, convirtiéndolos en favoritos de Dios. Pero mientras vos no te creas que sos el favorito de Dios, mientras vos no te miras al espejo y digas, yo soy el hijo amado de Dios, yo soy la justicia de Dios en Cristo, mientras vos no digas eso, vas a vivir. Probablemente vas a tener victorias y vas a tener derrotas. Pero mientras vos creas que sos el hijo amado de Dios, la justicia de Dios en Cristo, el hijo favorito de Dios, solo las victorias te están esperando. Es tiempo de que vos te creas que sos el hijo favorito de Dios. Mientras no te veas como el hijo favorito de Dios, mientras no te sientas el hijo favorito de Dios, mientras no vivas como el hijo favorito de Dios, mientras no respires como el hijo favorito de Dios, vas a ir intercambiando victorias y derrotas. Pero, y acá está la buena noticia, el desafío para vos, pero cuando te sientas el hijo favorito de Dios, vas a actuar con autoridad. Con autoridad pedirás, con autoridad declararás, con autoridad vivirás. ¿Qué querés vos? Por supuesto que querés resultado, pero tu chip tiene que ser cambiado. Tenés que verte como el hijo amado de Dios que sos. No basta con ser hijo de Dios. Necesitamos todos ser considerados el hijo amado de Dios, por quien Jesús se entregó en la cruz del Calvario, por quien Jesús liberó de todos sus pecados, de todas sus enfermedades, por vos que sos verdaderamente el hijo favorito. Pedro era un victorioso, y termino con esto. Pero Pedro debió entender que en su fuerza no podía lograr nada. Luego Pedro se reúne con Jesús y le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí te amo. ¿Me amas más que esto? Sí te amo. Y la tercera vez le pregunta, ¿me amas más que esto? Señor, tú lo sabes todo. Ahí empezó a depender verdaderamente de Dios, de Jesús. Y su vida empezó a ser una vida de creerse Él por una vida de creer que Dios le amaba y hacía la obra por Él. Mi hermano, mi hermana, la verdadera victoria viene, pero necesita que en este día vos declares que sos el hijo, la hija favorita de Dios. Yo quiero orar. Voy a orar primero por todos. Y después quiero guiarte en una oración de entrega, diciendo que vos sos el hijo favorito de Dios. Tal vez te dé cositas. Cuando yo empecé a decir yo soy la justicia de Dios en Cristo, a mí me daba cositas. A mí me venían ataques y me decían, ¿cómo vos vas a hacer la justicia de Dios en Cristo? Hasta que el Espíritu Santo me mostró que verdaderamente soy esa justicia de Dios en Cristo. Entonces, tal vez te va a costar hoy decir, soy el hijo favorito de Dios, soy el hijo amado de Dios, soy la justicia de Dios en Cristo. Pero empezá a repetir, a colgar cuadros. En mi baño hay cuadros en donde yo declaro que soy el hijo favorito de Dios, donde yo declaro que soy justicia de Dios en Cristo.
Y los resultados, verdaderamente, Dios lo está mostrando en mi vida. Amado y poderoso Dios, yo bendigo a cada uno de los que están viendo este video. Señor, tal vez cueste que estas personas puedan llegar a comprender y adoptar esta manera de vivir en donde verdaderamente lo único que importa es el amor tuyo por cada uno de nosotros. Pero yo sé que si tu Espíritu Santo nos llevó a reflexionar en esto, es porque Él se va a encargar de hacer la obra. Y ya te doy gracias. Y yo quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, sus amigos, sus vecinos, porque ellos son la luz del mundo, luminarias del mundo. Y te pido en el nombre de Jesús que ellos tengan una gran jornada y una bendita semana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi hermano, quiero terminar guiándote en una oración. Hacelo en voz alta, con autoridad, así. Ceñite la ropa, ¿verdad? Y repetí conmigo. Señor Dios, en este día yo reconozco que por mucho tiempo he dependido de mis obras, de mis fuerzas, de mi voluntad y de mi capacidad. Pero los resultados no han sido los obtenidos. Me equivoqué, fallé, fracasé. Estoy cansado de vivir de esa manera. Es por eso que en este día yo me ciño a la gracia. Tomo la gracia como estilo de vida y empiezo a declarar que Jesús hace la obra por mí. Y a partir de este día, yo declaro con autoridad que soy el hijo, la hija amada de Dios. Que soy la justicia de Dios en Cristo. Que soy el hijo favorito de Dios. Y que camino cada día en la victoria que Jesús logró para mí en la cruz del Calvario. Lo declaro y lo establezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, confía. Vos sos el favorito, la favorita de Dios. Viví y actúa en base a esa condición. Que el Señor te bendiga.